Buenos días a todos y todas los que nos acompañan hoy en este cuarto capítulo del ciclo de seminarios Conectémonos con la educación parvularia. Hoy dedicado a las bases curriculares, uno de los principales referentes del nivel. Las bases curriculares definen qué y para qué deben aprender los niños y niñas del país, desde sus primeros meses de vida hasta su ingreso a educación básica. Estas bases, además, orientan y desafían a los equipos pedagógicos a generar oportunidades de aprendizaje de calidad y promover y garantizar el desarrollo armónico de todos los niños y niñas. Para conocer más sobre este importante referente, los dejo con tres integrantes del equipo de gestión curricular y calidad educativa de la Subsecretaría de Educación Parvularia: Carolina Muñoz, Julia Sandes y Karen Muñoz. Gracias, Katy. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar nuevamente participando en un seminario online, que es una modalidad que nos permite llegar a tanta gente y a tantos rincones del país. El tema, como decía Katy, que nos convoca hoy día es las bases curriculares, y en esta oportunidad queremos reflexionar sobre qué implican estas bases en términos de sus contenidos, pero también qué implican para su implementación y qué focos emergen como principales en esta implementación. A ver. Ya. Como decía antes Katy, las bases, bueno, recordemos que es un referente, ¿no es cierto?, que define qué y para qué deben aprender los párvulos, desde los primeros meses de vida hasta su enseñanza a la educación básica. Y el qué y el para qué apuntan en el fondo, el para qué apunta cuál es el fin de la educación parvularia, qué visión de niño tenemos, qué queremos formar, cómo queremos apoyarlo, cómo favorecer su bienestar, su desarrollo pleno y su aprendizaje trascendente. Y el qué apunta a qué aprendizaje esperado vamos a querer, qué objetivos de aprendizaje vamos a querer desarrollar en estos niños y niñas. Y todo esto según los requerimientos, por un lado, que emanan de las características de la infancia temprana, es decir, considerando las características de estos niños y niñas, que es lo que requieren para desarrollarse bien, pero siempre contextualizado en la sociedad actual en la que están estos niños. Y estamos todos. Sigamos. Ya. ¿A qué responden estas nuevas bases? Estas nuevas bases responden, ¿no es cierto?, a nuevos desafíos que nos implican los distintos cambios que han habido en todo orden de cosas en los últimos 17 años. Hay que pensar que las bases anteriores fueron del 2001, ¿no es cierto? Entonces estos cambios tienen que ver con desafíos actuales, ¿no es cierto?, que surgen desde los cambios políticos, sociales y culturales. Ahí podemos mencionar que actualmente podemos decir que vivimos en un mundo globalizado, sociedades multiculturales, tenemos que saber convivir en diversidad y valorar la diversidad. También es muy importante actualmente y cada vez más formar personas que tengan conciencia ciudadana de su rol activo que pueden desarrollar en la sociedad y que deben desarrollar desde muy pequeños. También personas que sean capaces de cuidarse a sí mismos, pero también de tener conciencia de que hay que cuidar el planeta. Por el lado de los nuevos conocimientos que han surgido desde las diferentes disciplinas, vemos que desde las neurociencias se ha como venido a reafirmar la importancia que tienen las experiencias tempranas en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. Sabemos que hay periodos sensibles, que cada vez están más claros en qué momentos se producen las ventanas de oportunidades para el desarrollo de los niños y niñas, y que hay que aprovechar esas ventanas porque si no se aprovechan en ese minuto, luego después no tienen la misma eficiencia. Y la plasticidad neuronal, que también nos habla la neurociencia, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el cerebro a la edad de los niños pequeños es muy plástico, muy flexible, por lo tanto también eso es muy bueno porque si se daña una parte del cerebro se puede también reemplazar esa función por otra que puede hacerse cargo de esa. Y por último, en relación a los avances que han habido en psicología y pedagogía, básicamente podemos decir que se comprueba también cada vez más la gran interdependencia que existe entre lo emocional y lo cognitivo. Sabemos también la importancia de que el niño sea protagonista en su aprendizaje, que co-construya con los otros y no que reciba pasivamente contenidos externos.
Y por último, el rol de la mediación también sabemos que es muy importante, puesto que les permite ir avanzando a la zona de desarrollo próximo con el apoyo del adulto. Y por último, otra de las condiciones a las que responden estas bases son los nuevos entornos normativos e institucionales que se han desarrollado para la primera infancia en el país. Bueno, primero que nada, el año 2015 se creó a través de la ley 20.835 la Subsecretaría de Educación Parvularia, que generó todo un cambio y un énfasis importantísimo en nuestro nivel. Después, del 2015 también estuvo la ley de inclusión, que apunta a la no discriminación, ¿no es cierto?, y la inclusión en educación parvularia, y también la ley de formación ciudadana del año 2016. ¿Cómo se expresan estos nuevos cambios? Podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo se expresan estos nuevos requerimientos formativos en las bases que han implicado para la educación parvularia, estos cambios que vemos en estas nuevas bases? Por una parte, se relevan aspectos distintivos de la identidad pedagógica del nivel. ¿Cuáles son estos aspectos distintivos de la identidad pedagógica del nivel? Por un lado tenemos, tenemos el enfoque derecho, ¿no es cierto? El enfoque derecho que nos habla de un niño al que se visualiza como sujeto de derecho, es un niño diverso, pero singular también, que tiene muchas, enormes potencialidades y que puede, digamos, y debe desempeñar un rol activo en el mundo. El juego también es uno de los aspectos más importantes de este nivel. Si ustedes se recuerdan, en las bases 2001 el juego aparecía con mucho menos fuerza, se hablaba más de actividades de carácter lúdico, pero el juego propiamente tal, privilegiar el juego como medio principal de aprendizaje, en estas nuevas bases se enfatiza muy claramente. El protagonismo de los niños también, muy importante, son niños que visualizamos que desde muy pequeños son niños que pueden mostrar sus preferencias, elegir, proponer, opinar, resolver, tomar hasta decisiones compartidas con el adulto. Y también la formación integral. Este es un currículum que considera y muestra que los aprendizajes de desarrollo personal y social deben permear todas las situaciones educativas. En relación a que se reformulan los aprendizajes esperados, en estas bases, ¿no es cierto?, ya sabemos que se plantean como objetivos de aprendizaje, los aprendizajes esperados de las bases 2001 ahora se replantean como objetivos de aprendizaje y se organizan según los niveles educativos de educación parvularia, para mayor articulación con por un lado la LEGE y también con la educación básica. Y en relación al enriquecimiento de contenidos que vemos en estas bases, fundamentalmente una cosa muy importante es que se agregan en los fundamentos de las bases la inclusión y la diversidad, esas nociones que son tan importantes. Se agregan temas nuevos también como la ciudadanía y se agrega un núcleo nuevo completo que es corporalidad y movimiento, que viene a mostrar la importancia que le estamos dando a esa área del desarrollo y del aprendizaje. Eso. Seguimos con los... En relación a la estructura de las bases curriculares, por un lado, bueno, se mantiene la misma cantidad de ámbitos y núcleos que las bases anteriores. Estos ámbitos de experiencia, que son campos curriculares donde se organizan los objetivos de aprendizaje, son tres, ¿no es cierto? Primero está el ámbito de desarrollo personal y social, que en relación a las bases anteriores, si ustedes se fijan, cambia, ya no se habla de formación personal y social, sino que desarrollo. Y eso quiere relevar en el fondo el protagonismo del niño, porque ya no se está hablando desde lo que hacen otros para su avance en el área personal y social, sino que es el desarrollo del niño. Después la comunicación se le agrega el adjetivo integral como para relevar esto de que los lenguajes artísticos y el lenguaje verbal van intrínsecamente ligados porque ambos son medios de expresión y comunicación. Y por último, el tercer ámbito, antes también le llamaban relación con el entorno sociocultural y natural, y ahora hablamos de interacción y comprensión del entorno, también ahí como indicando
el protagonismo del niño, porque no es solo la relación así como describiendo qué pasa en esta situación, sino que es que el niño interactúa y comprende este entorno en el que se desenvuelve. Un segundo cambio muy importante en estas bases es que se transversalizan los objetivos de aprendizaje del ámbito de desarrollo personal y social, y eso es muy consistente con el énfasis que se da al desarrollo socioemocional de los niños y a la formación integral que hablábamos antes. En este ámbito, entonces, los núcleos quedan de la siguiente manera. Queda un núcleo que se llama identidad y autonomía, que antes estaban como núcleos separados en las bases anteriores, ahora se juntan, identidad y autonomía, sigue el núcleo convivencia, pero se le agrega ciudadanía como tema importante nuevo, y se agrega un completo nuevo núcleo que es corporalidad y movimiento, que estaba antes en el núcleo autonomía de las bases antiguas. Y bueno, por último, en relación al ámbito comunicación integral, siguen los dos núcleos, lenguaje verbal, lenguaje artístico, y en relación al último ámbito, interacción y comprensión del entorno, hay un cambio de nombre que también apunta a un mayor protagonismo del niño, porque se habla ya no de relación con el medio, sino que exploración y comprensión del entorno natural por un lado y del entorno sociocultural por otro. Y también se habla de no relaciones matemáticas, sino que pensamiento matemático, que también apunta al rol del niño en todos estos aprendizajes. Y por último, los objetivos de aprendizaje se organizan en 3 niveles curriculares, a la cuna, ¿no es cierto?, nivel medio y nivel transición. Y se reformulan estos aprendizajes, ya se plantean como objetivos de aprendizaje, que son los aprendizajes esperados para el párvulo durante este tramo o nivel curricular. En relación, para terminar, digamos, en relación a los contextos para el aprendizaje, que son los factores que intervienen en la acción pedagógica, tenemos la planificación y evaluación, los ambientes de aprendizaje y la familia y comunidad. La planificación y evaluación, ahí es importante mencionar que en estas bases se releva con mucho más fuerza el hecho de que se retroalimentan mutuamente, que son procesos interdependientes, que la evaluación está al servicio de la planificación. Y esta evaluación además también se señala que es una evaluación formativa, porque orienta el proceso educativo, pero también es una evaluación formadora. ¿Por qué? Porque permite a los niños aprender sobre su propio aprendizaje, es decir, realizar metacognición de sus aprendizajes. En relación a los ambientes de aprendizaje, ahí es muy importante están las interacciones pedagógicas, que sabemos que son centrales para cualquier situación educativa, que tienen que caracterizarse por el buen trato, ¿no es cierto?, relaciones de respeto, amorosas, atentas a lo que requiere el niño, también desafiantes para generar aprendizajes, espacio y recursos educativos y organización del tiempo que tienen que ser pertinentes a las necesidades y características de los niños, a su contexto, tienen que ser significativas estos recursos, ¿no es cierto?, tienen que generar en el niño resonarle personalmente, digamos. Y en relación al contexto familia y comunidad, en estas bases se releva la familia también en la labor educativa del establecimiento, y se promueve una relación y una participación de la familia lo más potente posible en el establecimiento educativo. Y pudiendo la familia tener una participación desde la casa, con participación en el proyecto educativo, en otros momentos será presencial, y también a todo nivel de participación, desde informativa a participación también en la toma de decisiones de la comunidad educativa. Bueno, quise darles un panorama rapidito de lo que son las bases curriculares, lo que implican en concreto, ¿no es cierto?, estas nuevas bases que todos ya la conocemos, pero había que hacer el panorama. Y ahora los quiero dejar con Julia Sandes, nuestra jefa de división de la Unidad de Gestión Curricular y Calidad Educativa, quien va a abordar el tema de qué implica la implementación de estas bases. Ahí estamos. Dale nomás. Ahí.
Hola, muy buenos días. Bueno, después, gracias Carola por la presentación. Es necesario, ¿verdad?, para hablar de la implementación, lo que implica implementar las bases curriculares, es necesario retomar, ¿verdad?, los elementos centrales que distinguen estas bases curriculares de las del 2001, después de 17 años de tener un nuevo referente en educación parvularia. Entonces, evidentemente, lo que implica implementar las bases curriculares se relaciona principalmente con el cuestionamiento profesional que debiésemos hacer ante un nuevo referente, ante un nuevo contexto nacional, ante nuevos niños, nuevos equipos de trabajo, y también desde la institucionalidad que hoy día, ¿verdad?, respalda el nivel de educación parvularia, cuando se crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y se reconoce como el primer nivel de educación parvularia. Entonces, en ese sentido, implementar las bases curriculares, quisiéramos mirarlo desde tres perspectivas y trazándolo desde lo que significa el marco para la buena enseñanza en relación a la implementación de las bases curriculares. Quisimos nosotros dar una mirada distinta a este seminario, porque van a venir posteriores seminarios, charlas y encuentros donde podamos ir profundizando elementos más específicos de la gran inquietud que existe en las educadoras de párvulo en relación a la planificación y la evaluación. Hoy día, al ser la primera vez que vamos a hablar de las bases curriculares a un público tan masivo, porque venimos del 2018 socializando este referente, queremos darle una mirada global que genere una reflexión en relación al compromiso que tiene la educadora de párvulo y el equipo técnico, ¿verdad?, en relación a la implementación del marco para la buena enseñanza en el contexto de las bases curriculares. Entonces hay tres grandes ideas que nos trazan el marco cuando nosotros pensamos cómo implementamos estas bases curriculares, qué implica implementar las bases curriculares, y ahí pudiésemos mirar el dominio D, que habla del compromiso profesional y la profesionalización de la educadora. En el dominio D nos encontramos con tres grandes criterios. Uno que habla de la responsabilidad ética y profesional de la educadora en cuanto a la práctica pedagógica. Otro que está relacionado con la reflexión crítica y sistemática sobre su práctica pedagógica para favorecer aprendizajes. Y otro que está relacionado con los compromisos que tenemos con los niños, con la profesión y con el rol que se desempeña en la sociedad. En ese contexto, lo importante, ¿verdad?, es que el implementar las bases lo miremos desde la perspectiva, un poco desde lo que nos plantea la Carola. Cuando nosotros miramos que hay un tramo curricular que es distinto, ¿verdad?, una organización de tramos curriculares que es distinta por niveles educativos, a las cunas, medios, transición, cuando miramos que estos referentes hoy día responden a este nuevo concepto de niño, este nuevo concepto de educación, a este trabajo colaborativo y la resignificación de la educación parvularia, entonces no pudiésemos pensar que solamente la implementación de las bases consiste en poder comprender los objetivos de aprendizaje, sino que recordar que los objetivos de aprendizaje lo que son es la vehiculización de los sentidos profundos que tienen las bases a partir de cada uno de sus núcleos y de cada uno de sus ámbitos. Por lo tanto, uno de los elementos importantes tiene que ver como con la profesionalización, desde donde yo me paro hoy día para poder abordar este nuevo referente en un nuevo contexto país, ¿verdad? Y en un nuevo contexto que a nosotras como educadoras de párvulo nos desafía a estar cada vez más informada y con mayores conocimientos para desarrollar procesos de calidad. En ese sentido, uno de los temas importantes habla de la responsabilidad ética profesional del educador y de la educadora de párvulo en cuanto a la práctica pedagógica. Y en este punto nosotros pudiésemos abordarlo desde ¿qué es lo que implica para la educadora de párvulo? Implica la comprensión profunda que debe tener en relación de su práctica, sus necesidades de aprendizaje frente a este nuevo referente, los conocimientos que tiene hoy día para poder implementar un referente que norma, ¿verdad?, la educación nacional a nivel país de la educación parvularia. Por lo tanto, uno de los elementos esenciales tiene que ver con esa responsabilidad ética de la profesional en relación a la educadora, pero también en relación al equipo técnico pedagógico que trabaja en cada aula educativa. Si bien es cierto, aquí hacemos un zoom desde el marco para la buena enseñanza, la implementación tiene que ver con un liderazgo técnico, pero también con un trabajo
colaborativo del equipo de aula de cada una de las comunidades educativas. Entonces, por un lado, cuando hablamos de la responsabilidad ética y profesional para implementar las bases, desde una mirada del marco, ¿verdad? Lo que nos hace es repensar cuáles son los conocimientos que tengo hoy día para poder abordar un referente nuevo, que está inicialmente socializado en 2018 y que el 2019 tenía que empezar su proceso de implementación. Al año 2020, ¿qué conocimientos tengo duros, profundos, ¿verdad? Robustos para poder generar prácticas de calidad? ¿Y cuáles son aquellos conocimientos que sí requieren de seguir profundizando, de seguir apropiando? Estos elementos son esenciales dentro de la reflexión para que efectivamente nosotros podamos responder al marco curricular que tiene nuestro país en el nivel de educación parvularia. Esto con la finalidad de desarrollar, ¿verdad? Y potenciar el desarrollo afectivo, cognitivo y emocional de los niños desde una mirada integral de lo que es el concepto de niño y de niña. Por lo tanto, cuando hablamos desde la responsabilidad ética, es el cuestionamiento personal en relación a cómo yo abordo, ¿verdad?, la implementación de las bases curriculares. En relación a el compromiso con los niños y niñas y su profesión y el rol que desempeña en la sociedad, pudiésemos mirarlo desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva del compromiso, ¿verdad?, personal, profesional que tengo frente a mi desarrollo profesional decente, muy relacionado con lo que ya habíamos visto, qué conocimientos tengo, cuáles son los desafíos que identifico, cómo avanzo de manera autónoma, ¿verdad?, en esta reflexión crítica de mi práctica. Pero por otro lado, también pudiésemos mirar este compromiso con los niños y niñas desde la perspectiva de la posibilidad de aprendizaje que nosotros les estamos entregando. Es decir, cuando nosotros estamos empoderadas, cuando nosotros tenemos conocimiento, cuando nosotros sabemos seleccionar, definir un buen diagnóstico para poder identificar unos buenos aprendizajes, tiene que ver con las oportunidades que nosotros le estamos dando a los niños. Y esto está muy interrelacionado. ¿Cuánto sé yo? ¿Y cuánto estoy dando la oportunidad para que este niño y esta niña pueda aprender? Es decir, está muy relacionado mi conocimiento, mi profesionalización con la oportunidad que le estamos dando a cada niño en cada aula para que ellos puedan desarrollar el máximo de sus potencialidades. Entonces, no depende solamente de los niños, sino que también depende del contexto en el cual yo me encuentro para poder mirar a los niños desde una perspectiva de derecho, que si bien es cierto, en verdad lo tenemos como muy instalado en el discurso de la educación parvularia, pensar en un niño desde un contexto de derecho es efectivamente nosotros profesionalizarlo desde los conocimientos, tanto disciplinarios como pedagógicos. Es decir, ¿cuánto conozco de la disciplina? Y si lo relacionamos con el marco para la buena enseñanza, dominio A, ¿verdad?, del marco para la buena enseñanza, que habla de los contenidos disciplinares, es decir, en nuestras bases curriculares se reflejan en cada uno de los núcleos. ¿Qué es lo que voy a enseñar? Pero eso también asociado a las características de cada tramo curricular que nos enfoca en las bases curriculares, a las características de desarrollo que tienen que tener los niños para que la didáctica y cada situación y definición técnica que nosotros establezcamos estén en enfoque, ¿verdad?, en un enfoque que realmente permita que cada niño y niña pueda desarrollar al máximo sus habilidades. Y en un contexto además que el día nos desafía de que todos tengan la oportunidad de desarrollar esas habilidades y poder acceder a un currículum y aprender de manera participativa el núcleo de las bases curriculares. Por eso también tiene, ¿verdad?, ese ámbito una connotación transversal, porque no se concibe la educación sin respetar la identidad y la diversidad del niño y mirarlo desde la individualidad, sin la participación activa frente al proceso de aprendizaje, pero la participación tiene varias aristas. Tiene una arista de acceder al currículum, participar dentro de las instancias educativas y de jugar, ¿verdad? Y de aprender a partir de un juego iniciado o un juego un poco más ordenado, ¿verdad?, dirigido, intencionado pedagógicamente, que pueda reflejar lo que los niños y niñas van desarrollando, van adquiriendo, van necesitando, etc. Entonces, implementar las bases tiene que ver con la responsabilidad y el rol docente y el grado de profesionalismo que nosotros abordamos estas nuevas bases curriculares. No implica solamente la selección de un objetivo de aprendizaje o de que hoy día estoy incorporando a la familia. Incorpora, ¿verdad?, una reflexión crítica en relación a cómo estamos efectivamente
efectivamente respondiendo, porque eso es el objetivo que tienen las bases curriculares, es responder, ¿verdad?, a lo que es la necesidad actual de los niños y niñas de nuestro país en un contexto distinto, donde hoy día el nivel de educación parvularia se valora desde la sala cuna en relación a la calidad del proceso de enseñanza y la trayectoria educativa que tengan los niños y niñas, y en la importancia de lo que nosotros entreguemos o dejemos de entregar, ¿verdad?, en los aprendizajes futuros que tengan los niños. Entonces, cuando yo me instalo desde la perspectiva, desde la reflexión, desde mi profesionalización para la implementación de la fase, es desde la reflexión crítica de mi saber como profesional para poder establecer procesos de calidad que favorezcan a todos los niños y niñas su desarrollo integral. Entonces, para poder reflexionar y avanzar en contextos de calidad, pudiésemos hacernos como 3 grandes preguntas. Una que pudiese relacionarse, ¿cómo me he preparado para que este referente oriente mi práctica pedagógica? Finalmente, desde una preparación individual, desde una preparación colectiva, pero también esto tiene que ver con una decisión profesional. Desde donde yo, ¿verdad?, tomo el desafío de este nuevo referente para seguir avanzando a estos contextos que son más enriquecidos y hoy día con diferentes referentes curriculares que a nosotros nos orientan en la práctica. Por eso es tan necesario que cuando nosotros le hablamos de la fase, vayamos haciendo esta relación del marco con la buena enseñanza, porque el marco lo que hace es mostrar, ¿verdad?, y orientar un poco el desempeño que se espera de la educadora de párvulo para el desarrollo de su práctica profesional. Entonces, por una parte, es esta reflexión interna. ¿Cómo me he preparado? ¿Y cómo me voy a seguir preparando de acuerdo a los resultados y de acuerdo a las brechas que voy mirando en las diferentes instancias de formación o de desafíos que me va presentando el diferente contexto nacional, ¿verdad?, para poder seguir avanzando en instalar la educación desde las bases curriculares? La segunda gran pregunta tiene que ver con mirarnos, seguir mirándonos nosotros, cuáles son los cambios necesarios en mi quehacer profesional para que efectivamente se implemente una base curricular con sentido. Es decir, no es porque a mí me lo dijeron, sino que porque yo comprendo el sentido de las bases, me adhiero a los objetivos de la educación parvularia, que son principalmente, ¿verdad?, el desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años, y por lo tanto, en ese sentido, malamente pudiésemos pensar que no hay un cambio en mi desarrollo profesional docente cuando se presenta un nuevo referente curricular después de 17 años de haber implementado las bases 2001. Evidentemente, y aquí lo importante es que como educadoras nosotros podamos identificar cuáles son aquellos elementos en los que debemos trabajar y cambiar. Eso totalmente relacionado con cuáles son las creencias y valores que deben permear la decisión técnica que nosotros vamos definiendo en cada acto educativo que vamos diseñando, implementando y trabajando. En relación a las creencias y valores, muchas veces nosotras que somos educadoras de párvulo nos encontramos con que nos dicen o nos han dicho en algún momento de nuestra práctica que los niños son iguales a nosotros. Y son iguales a nosotros en varios contextos, ¿verdad? Porque son más inquietos, porque modelamos conducta, porque modelamos, ¿verdad?, un tipo de interacción con los niños. Entonces también tenemos que tener tanto cuidado en qué es lo que vamos a transmitir en esa interacción permanente en relación a nuestras creencias y valores. Y esto está totalmente asociado a lo que la Carola les planteaba al principio, en la valoración a la diversidad, ¿verdad?, y al concepto de niño y de educación, y el concepto de familia que nosotros tenemos detrás. Hoy día nuestras creencias y nuestros valores deben permear nuestras decisiones, y permean, siempre han permeado nuestras decisiones técnicas. Cuando nosotros concebimos y realmente hacemos carne lo que dice la educación parvularia en general, y que hoy día lo intensifica, ¿verdad?, las bases curriculares en relación a que nosotros somos colaboradores de la familia, colaboradores en todos aquellos elementos que ellas no conocen, porque nosotros estamos formadas en esta linda labor de la educadora de párvulo, ¿verdad? Por lo tanto, esa creencia que tenemos del aporte de la familia no pasa a ser un trámite, sino que pasa a concebirlo desde la esencia, desde la verdadera complementariedad de lo que es el trabajo en conjunto en beneficio de los niños, porque cuando tenemos un diálogo común, ¿verdad?, es más fácil los desarrollos que se vayan otorgando a los niños y niñas. En relación a los valores también, ¿cuáles son mis valores frente a la educación parvularia, frente a la educación en general y frente a los aprendizajes posteriores que los niños se van a encontrar?
Esos son elementos fundamentales que nosotros nos tenemos que cuestionar para poder reflexionar y avanzar en contextos de calidad. Comentarles que durante el 2019 nosotros estuvimos en varias regiones y en varias situaciones y nos encontramos con la diversidad del proceso de implementación de base. Nos encontramos por una parte, ¿verdad?, que nos decían que ya la estaban implementando porque tenían los objetivos de aprendizaje ya totalmente instalados, pero miramos los ambientes y los ambientes no estaban, ¿verdad?, acordes en cuanto a lo que nos planteaban las bases curriculares. El tema del juego no aparecía como una de las formas naturales que tiene el niño de expresar también aprendizaje y también de expresar sus necesidades de apoyo a partir de una educadora que observa, que analiza, que registra. Tampoco estaba esa concepción, ¿verdad?, de tomar el juego como una oportunidad para tomar decisiones posteriormente y para reconocer al niño dentro de sus desarrollos. Tampoco estaba instalado. Tampoco estaban tan instalados, ¿verdad?, los principios pedagógicos. ¿Cómo los principios pedagógicos finalmente se transversalizan en nuestro quehacer educativo? Eso tiene que ver con la implementación curricular. Cuando yo estoy haciendo mi decisión, ¿verdad?, técnica de una situación educativa, ¿cómo lo relaciono con, por ejemplo, con uno de los principios de potenciación? O de actividad, o de singularidad. ¿Cómo se relaciona, verdad, ese principio pedagógico con la valoración a la diversidad? Con la diversificación de la estrategia de enseñanza. Esos son los elementos que nosotros hoy día debiésemos empezar a pensar y a cuestionarnos. Mirar cada uno de estos elementos que hoy día nos desafían estas nuevas bases curriculares y desde ahí mirar dónde estoy hoy día, cuál es mi brecha y cómo trabajo para esa brecha y entregar estos contextos lo más enriquecidos posible. Y aquí volver al tema de la ética profesional. Aquí es importante que dentro de nuestra implementación, y quiero ser reiterativa en esto, pero lo que dejemos de hacer impacta en la vida de los niños, impacta en sus posibilidades, impacta en sus oportunidades. Durante tanto tiempo pedimos nosotros que realmente se reconociera la calidad de la educación parvularia y eso tiene una gran responsabilidad personal frente a cómo nosotros vamos desarrollando cada uno de estos procesos. Entonces, esta reflexión para avanzar en contextos de calidad y para implementar, ¿verdad?, las bases curriculares, quisiéramos invitarlos como a cuatro grandes hitos de reflexión crítica y permanente. Primero, apropiémonos bien de lo que significan estas bases. Hoy día es el llamado realmente a poder mirar y volver a tomar las bases curriculares y decir, a ver, ¿qué sé de esto? ¿Cómo se relaciona con el marco para la buena enseñanza? ¿Qué saberes necesito para, por ejemplo, desarrollar el pensamiento científico en los niños? ¿Cuán estoy preparada para poder establecer un pensamiento matemático en los niños desde esa cuna? ¿De qué manera, verdad, se establece la retroalimentación y la evaluación desde los primeros años de vida? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo hacemos, verdad, a partir de nuestra reflexión, una trayectoria con sentido dentro de los mismos establecimientos? Donde nos pongamos de acuerdo en qué vamos mirando, y no solamente desde el aprendizaje, sino que también desde esta apropiación, desde este sentido curricular, ¿verdad?, que nos entrega las bases curriculares. Entonces, la primera situación es apropiémonos de lo que nos dicen estos nuevos referentes, las bases, el marco, la normativa vigente. ¿Cómo relacionamos nosotros, verdad, estos tres grandes orientadores de nuestra práctica? Después veamos y observemos qué estamos haciendo nosotros desde el quehacer directo en aula. Observemos nuestra práctica desde todas las aristas, ¿verdad? Desde el trabajo con niños, desde el trabajo en equipo, desde el trabajo con la familia y desde el trabajo de una comunidad. Entonces, miremos y cómo efectivamente hacemos vida aquellos elementos que identificamos en las bases curriculares que orientan cómo tiene que ser la calidad de la educación parvularia. Y después establezcamos la reflexión crítica en relación a lo que, en el estado actual en el que nos encontramos, en los aciertos, que tenemos muchísimos aciertos de nuestras decisiones, pero también en aquellos elementos que tenemos que cuestionarnos y avanzar. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos modificando, porque eso tiene que ver con la esencia del ser humano. Y desde ahí, cuando nosotros ya establecemos esta apropiación, ¿verdad?, de que entendemos, comprendemos, cuando apropiamos, comprendemos. Y eso nos lleva a modificar nuestras conductas profesionales, digamos, ¿verdad?, nuestros compromisos también y nuestras decisiones pedagógicas.
Y la reflexión nos lleva a eso, para que recién podamos implementar con sentido, implementar de manera integral todo lo que hoy día nos desafía y que tenemos la tremenda oportunidad y la linda labor, ¿verdad?, de empezar nosotros a generar este camino de aprendizaje de los niños de 0 a 6 años. O sea, la invitación desde esta reflexión que queríamos compartir era como desde mi aspecto personal y profesional me instalo en este proceso que va a ser largo, porque lo vamos a hacer en un proceso, ¿verdad?, que no es de un día para otro para generar cambios, pero que va a ser realmente responsable y éticamente mucho más valorado por ustedes mismas, pero por lo más importante que son los niños de nuestro país. Tenemos la tremenda oportunidad de poder entregarle a los niños la mejor educación, y eso depende de cada uno de nosotros, de los que están escuchándonos y de nosotros también como equipo que hoy día nos toca este rol de liderar los procesos de enseñanza a nivel nacional. Así que muchas gracias, dejo con ustedes a Karen, que van a hacer un Zoom, ¿verdad?, en la organización de la enseñanza. Éxito y seguimos viéndonos en las próximas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Como muy bien dijo, hoy a mí me corresponde desarrollar junto a ustedes la tercera y última parte de esta presentación, donde nos va a conducir una pregunta que va a guiar este trabajo y este momento de reflexión. ¿Desde dónde organizamos el diseño de la enseñanza y el aprendizaje? Sabemos, y Julia y Carola han mencionado la importancia de estos referentes curriculares, que no los podemos ver en forma aislada. Tenemos que hacer esta articulación y esta simbiosis que producen y que nos aportan y nos enriquecen nuestra práctica pedagógica. Por lo tanto, si bien tienen objetivos distintos estos referentes, porque las bases apuntan directamente a lo que los niños deben aprender, también, y el marco, por otro lado, a orientar la práctica pedagógica, esta complementariedad va a llevar a enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, hoy día, en esta parte, vamos a conducir esta reflexión en torno a esta pregunta: ¿desde dónde organizamos el diseño de la enseñanza y el aprendizaje? Y para ello vamos a trabajar bajo 3 aristas. Primero, obviamente, desde la comprensión profunda que también lo recalcaba Julia, desde la comprensión profunda de los referentes curriculares, desde el reconocimiento y valoración de la diversidad. ¿Para qué? Para la decisión pedagógica del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos desde esta comprensión profunda que debemos tener respecto a estos referentes curriculares, no podemos descuidar la normativa, ¿cierto?, que se hace presente en estos 2 instrumentos referenciales que hoy acompañan y guían el quehacer en el nivel de educación parvularia. ¿Pero qué buscan estos elementos? Buscan desarrollar aprendizajes integrales. ¿Por qué? Porque es el sentido, ¿cierto?, que hoy día tiene nuestra educación. ¿Cómo vamos a desarrollar estos aprendizajes integrales? Por un lado tenemos todo lo que nos entrega el marco con este conocimiento pedagógico y disciplinar que muy bien decía Julia. Pero ¿por qué es importante estos elementos, este conocimiento? Porque hoy día las bases, por un lado, relevan los fundamentos y los principios que deben trascender, que trascienden el nivel de educación parvularia. Y por otro lado, el marco, ¿cierto?, en este dominio A, en el criterio 1, nos dicen los conocimientos disciplinares. ¿Por qué? Porque no todo se aprende igual y no todo se debe enseñar de la misma manera, ¿cierto? Eso en el trabajo en el aula lo podemos vislumbrar día a día. Por lo tanto, necesitamos apropiarnos de estos conocimientos para resguardar la especificidad de cada disciplina y la riqueza que aporta en este aprendizaje integral. También complementamos estos aprendizajes integrales con la transversalidad del currículum y cómo este currículum del nivel de educación parvularia se entrelaza con elementos de objetivos verticales, ¿cierto?, y con núcleos transversales.
¿Y cómo podemos transversalizar este currículum que hoy día cobra una vital relevancia en este contexto de pandemia, ¿cierto? Donde vemos que es sumamente importante desarrollar el ámbito de desarrollo personal y social. Cómo hoy día se sientan nuestros niños, cómo hoy día trabajan y se desarrollan su independencia, su autonomía, cómo a través del cuerpo y de los movimientos se expresan. Todos esos elementos hoy día sabemos que aportan y que son importantes, como lo decía también Carolina, en esta interdependencia que se traduce en el desarrollo cognitivo y emocional. Y un elemento fundamental para trabajar la transversalidad del currículum del nivel de educación parvularia es el juego. Vamos a relevar constantemente esta herramienta pedagógica como la forma natural que tiene el niño de aprender y cómo a través de los diferentes tramos van haciendo significado y correspondencia con los núcleos transversales. Por ejemplo, un juego en los bebés, un juego sensorio-motriz, donde se toma en juego donde se plasma lo sensorial y los movimientos que tiene este bebé para conectarse con el mundo. Ese tipo de juego tiene una correspondencia vital en lo que hoy día conocemos como corporalidad y movimiento, porque es a través del movimiento que el niño conoce e interactúa con el mundo. Con los niños más grandes, en niveles de transición o medios, también tenemos juegos de roles o juegos reglados, que son ellos los que voluntariamente disponen, ¿cierto?, este conjunto de reglas y esta forma de interactuar con sus pares. Ese juego reglado corresponde y tiene su significancia hoy día en el núcleo de convivencia y ciudadanía, ¿cierto? La importancia que tiene para los niños pertenecer a un grupo y trabajar en conjunto con ellos. Por último, este juego debe crear oportunidades efectivas de aprendizaje. Estos aprendizajes integrales se van a plasmar en la riqueza de las prácticas pedagógicas, cómo nosotros podemos escoger y seleccionar estos objetivos de aprendizaje que hoy día nos definen las bases curriculares para producir la integralidad. Tenemos que recordar acá que los objetivos de aprendizaje tienen 3 elementos fundamentales y que en el conjunto de objetivos que establecen las bases tenemos conocimientos, actitudes y habilidades. Cuando yo en un núcleo vertical no encuentro la actitud, ¿cierto? Porque a lo mejor no está explícita ahí, porque debo ir a los núcleos transversales para poder complementar este aprendizaje y enriquecer y favorecer el aprendizaje integral que tanto necesitamos intencionar y desarrollar en todos nuestros niños y niñas, con prácticas pedagógicas pertinentes, enriquecidas, variadas, que fomenten y desarrollen aprendizajes integrales. ¿Desde dónde más vamos a organizar este currículum, es cierto, este proceso de enseñanza y aprendizaje? Por supuesto, desde el reconocimiento y la valoración por la diversidad. Los 2 referentes hoy día que estamos trabajando y reflexionando en torno a ello nos hablan de inclusión. Las bases es una orientación valórica, es una de las dos orientaciones valóricas que traspasa y fundamenta las bases curriculares cuando nos dice efectivamente, y la invitación que nos hacen las bases en el tema de inclusión es que los jardines infantiles se debiesen transformar. ¿Para qué? Para atender a todos los niños y las niñas, con especial énfasis en aquellos grupos con mayor vulnerabilidad, pueblos indígenas, población migrantes, poblaciones rurales, discapacidad. Todos esos elementos hoy día, ¿cierto?, los define las bases curriculares como la posibilidad de enriquecer las prácticas, pero reconociendo la diversidad que ocurre y que ha existido siempre en el aula. Por otro lado, el marco también, en su definición de aprendizaje de calidad, toma y menciona la inclusión educativa.
¿Por qué? Porque valora la diversidad y desafía y enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje. Promueve interacciones pedagógicas que valoren la interculturalidad, como estas relaciones horizontales que debo trabajar y profundizar con este otro, ¿cierto? Que es distinto, que es diferente, pero que me va a aportar toda la riqueza a un proceso educativo amplio, diverso, enriquecido. Y a promover también el marco nos invita a promover interacciones pedagógicas libres de estereotipos. ¿Para qué? Para ampliar la construcción social y cultural de nuestros niños y niñas. Todo esto hoy día se sustenta en estos criterios que queremos compartir, con lo que hemos dicho anteriormente. Respetar y conocer las distintas formas que tienen los niños de aprender. Cómo fomentamos el trabajo colaborativo, cuando trabajamos no solamente en la construcción individual del aprendizaje, sino también en esta construcción junto con otros. Cómo la conformación de grupos heterogéneos nos permite enriquecer la enseñanza y el proceso de aprendizaje, no solo desde la lógica del aula, sino que también desde la construcción que hacen los niños junto a sus pares. Y obviamente no podemos olvidar que este reconocimiento y esta valoración de la diversidad requiere de mantener altas expectativas. Cuando un equipo pedagógico tiene altas expectativas, desafía, va más allá. ¿Por qué? Porque confía, porque sabe que los niños pueden llegar de diferentes formas, de diferentes alternativas, pero van a llegar a donde ellos quieran que lleguen respecto a los procesos de aprendizaje. Obviamente todo esto se enmarca en la diversificación de la enseñanza que lleva y que no es más que buscar alternativas, enriquecer este proceso. Y también teníamos anteriormente cómo se complementa también el diseño universal, ¿cierto? Como una forma de enriquecer y de diversificar la enseñanza. Desde donde además vamos a levantar desde dónde vamos a orientar y vamos a definir este proceso de enseñanza y aprendizaje desde la decisión pedagógica. Cada uno de nuestro actuar, cada una de nuestra definición cuando estamos trabajando junto a los niños es una decisión pedagógica que puede llevar a ese niño a lograr aprendizaje. La primera decisión, o una de las primeras decisiones, ¿cierto?, donde vamos a ver en este ciclo de trabajo y de implementación que debe ocurrir en el aula, es organizar, distribuir y seleccionar aprendizajes. Pero esta organización no podemos dejar de lado lo que hemos definido en la institución educativa como el concepto de niño y niña que queremos desarrollar. Eso debe permear toda decisión pedagógica, porque eso nos va a orientar y nos va a llevar a cuál es la meta que queremos alcanzar en la institución educativa, en el centro educativo. Por lo tanto, cuando organizamos, distribuimos y seleccionamos los objetivos de aprendizaje, tenemos ese norte que queremos alcanzar. Vamos a distribuir, vamos a organizar con una coherencia y una pertinencia ¿en qué? En algo que es fundamental, las características de los niños y las niñas. No podemos trabajar, no podemos hacer este proceso de organización, de selección de objetivos de aprendizaje, si no tenemos el conocimiento de estas características, como son, cuál es su contexto familiar, social, cultural, qué les gusta hacer, cuáles son sus motivaciones, qué efectivamente moviliza a este niño y a esta niña, para, obviamente, generar y seleccionar ese objetivo de aprendizaje que sea pertinente y desde ahí desarrollar experiencia de planificar una experiencia de aprendizaje y evaluar esta experiencia de aprendizaje. Estos elementos se nutren mutuamente, no podemos ver ni considerar la evaluación como algo ajeno a la planificación. Estos elementos se complementan, se enriquecen y se enriquecen no solo para los niños,
cuando yo veo y visualizo la forma de llegar a ese niño o de orientar o de retroalimentar ese aprendizaje, sino que también para los equipos educativos, cuando yo evidencio que a lo mejor esa experiencia de aprendizaje que fue planificada no resultó como esperábamos. ¿Qué hago en ese momento? Y ahí me paso un poquito a la implementación, ¿cierto? Que deberá ocurrir y que también nos orienta el marco en el dominio C. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué decisión pedagógica debe ocurrir? ¿Debo reorientar la experiencia? ¿Debo modificar la experiencia? Si yo tengo definido el objetivo de aprendizaje, no me debe complicar, cambiar o reorientar esta experiencia de aprendizaje porque yo sé dónde quiero llegar. Junto con ello, en el aula también vamos a observar y registrar evidencias de aprendizaje, pero esta observación no puede ser intuitiva, no puede ser en lo que yo creo. Esta definición se hace en el paso previo, ¿cierto? Cuando estamos planificando los procesos, el diseño de esta experiencia de aprendizaje, también tenemos que definir qué criterios me van a aportar, a mí y al equipo pedagógico para definir si el niño está logrando o no este aprendizaje, y esos criterios los tengo que anticipar. Por lo tanto, voy a observar y me voy a poner de acuerdo en un trabajo colaborativo con el equipo de aula, qué vamos a observar, a quiénes vamos a observar y cómo lo vamos a registrar. ¿Para qué? Para posteriormente en una etapa de análisis, ¿cierto? Fuera del aula, en esta retroalimentación que tengo con el equipo pedagógico, poder analizar esa información. Pero ese análisis de la información es en torno a estas evidencias que recogí. No es solo lo que recuerdo, también es lo que registré junto al equipo de aula. ¿Será esa información comunicada a otros actores? ¿Es pertinente comunicarla a los padres, a la familia? ¿Es pertinente comunicarla al centro educativo, a otros actores de la comunidad que puedan complementar los procesos educativos, los especialistas, los asistentes que hoy día acompañan también muchas veces los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿A quiénes vamos a comunicar? Oportunamente, entregando esta información que debe acompañar y apuntar al proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas. ¿Para qué? Nuevamente, para tomar decisiones y ajustar la práctica pedagógica. Todo este ciclo que estamos observando de trabajo, de definir, es una decisión. Es una decisión que tengo que hacer informada, con conocimiento, con pertinencia, respondiendo a lo que efectivamente requieren mis niños y mis niñas de mi grupo para lograr estos aprendizajes, para volver a comenzar el nuevo ciclo y un nuevo objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, para finalizar y haciendo una síntesis de lo que hemos visto, ¿desde dónde organizamos? Y volvemos a la pregunta inicial, ¿desde dónde organizamos el diseño de enseñanza y aprendizaje? Lo organizamos hoy día de estos tremendos referentes que nos guían, nos conducen, pero también nos desafían, y nos desafían a algo que decía Julia anteriormente, nos desafían a observar personalmente, a reflexionar cómo está siendo hoy día mi práctica pedagógica, qué tan atingente y pertinente es a las características de los niños y las niñas. Esa reflexión va a conducir a un crecimiento y a un desarrollo profesional importante que solamente puede evidenciar la persona, ¿cierto? El educador, el equipo de aula, con todo este apoyo que estamos hoy día disponiendo desde las políticas públicas, pero también desde los centros educativos, ¿cierto? Que acompañan estos procesos de reflexión, pero la riqueza y la oportunidad que tenemos personalmente de revertir, de cambiar, a lo mejor la práctica pedagógica la tengo que cambiar, a lo mejor no estaba respondiendo a lo que efectivamente hoy día establecen estas bases curriculares y el marco para la buena enseñanza. O a lo mejor simplemente la tengo que enriquecer y visibilizar aquellos aspectos que a lo mejor no tenía considerada. Esa reflexión va a generar los cambios que necesitamos en nuestras aulas del nivel de educación parvularia. ¿Para qué?
¿Para qué necesitamos estos cambios? Para, evidentemente, garantizar aprendizajes significativos, integrales y de calidad para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a Karen, a Carolina y a Julia. Les cuento que las bases curriculares, al igual que el marco para la buena enseñanza de educación parvularia y todos los documentos de orientaciones técnico-pedagógicas que hemos ido desarrollando estos años, están publicados en la página web de la subsecretaría, parvularia.mineduc.cl. Además, que la encuesta está publicada abajo del video, en la descripción. Y para nosotros es muy importante conocer su opinión sobre el seminario de hoy. En la encuesta les pedimos que escriban su correo electrónico. Por favor, escríbanlo con harto cuidado porque después les vamos a mandar la presentación de las bases curriculares. El correo no lo tienen que escribir en el chat de YouTube, solamente en la encuesta. Además, les cuento que este seminario, al igual que los anteriores, quedará publicado en el canal de YouTube de la subsecretaría y pueden revisar las versiones anteriores donde hablamos de desarrollo socioemocional, cómo trabajar con familias en el contexto de pandemia y la presentación del marco para la buena enseñanza. Hoy en la tarde vamos a publicar y estrenar una cápsula muy breve sobre la importancia del juego en educación parvularia y además hay un video que se llama Conoce las bases curriculares de la educación parvularia, publicado en el canal de YouTube que les puede servir para sus reflexiones pedagógicas, trabajo con familia, etc. Queremos darle las gracias a todos ustedes por conectarse, por el interés en este seminario. Gracias por todos los temas que también nos sugirieron para las próximas versiones. Los invitamos a seguir las redes sociales de la subsecretaría porque ahí podrán encontrar las próximas fechas donde revisaremos algunos temas que a ustedes también les interesan, como evaluación docente, programas pedagógicos, etc. Que tengan un muy buen día.